En el corazón del sudeste asiático, una nación conocida por su vibrante cultura y dinamismo económico, se vio envuelta en una lucha por la reforma política. Malasia, una tierra de diversas etnias y religiones, se encontró en una encrucijada mientras los ciudadanos exigían mayor transparencia y responsabilidad por parte de su gobierno. Al frente de este movimiento se encontraba Bersih, una coalición de ONG y grupos de la sociedad civil que abogaban por elecciones limpias y justas. Su llamado al cambio resonó con millones, uniéndolos bajo un símbolo simple pero poderoso, el color amarillo. Bersih, que se traduce como limpio en malayo, eligió el amarillo para representar su causa, simbolizando una ruptura con la corrupción percibida y la opacidad del régimen gobernante. El color rápidamente cobró vida propia, transformándose de un mero tono a un potente emblema del deseo del pueblo por una Malasia mejor. Las manifestaciones organizadas por Bersih atrajeron a multitudes masivas, con participantes vistiendo camisetas, pañuelos y banderas amarillas, convirtiendo las calles de Kuala Lumpur en un mar amarillo, un poderoso testimonio visual del creciente apoyo al movimiento. La ola amarilla, sin embargo, se encontró con la resistencia de las autoridades, que veían el movimiento como una amenaza a su control del poder. La respuesta del gobierno al creciente movimiento Bersih pronto revelaría la fragilidad de los ideales democráticos frente a la conveniencia política. Lo que comenzó como intentos de desacreditar al movimiento y minimizar su importancia, se convirtió en una represión total, que culminó en una controvertida prohibición del propio color amarillo. Este acto, aparentemente destinado a mantener el orden público, fue ampliamente percibido como un intento flagrante de reprimir la disidencia y silenciar a quienes se atrevían a desafiar el status quo. La prohibición del amarillo, lejos de sofocar el movimiento, se convertiría en un momento decisivo en la lucha de Malasia por la democracia, un crudo recordatorio del precio de la libertad en una sociedad que lidia con su propia identidad. La respuesta del gobierno malasio al creciente impulso del movimiento Bersih dio un giro drástico en 2015. En una medida que conmocionó a la nación y provocó la condena de observadores internacionales, el gobierno anunció la prohibición de usar ropa amarilla en público. Esta medida sin precedentes, aparentemente promulgada para preservar el orden público y prevenir posibles disturbios, fue vista ampliamente como un ataque directo al movimiento Bersih y sus partidarios. La prohibición, anunciada pocos días antes de una manifestación planeada de Bersih, prohibió la exhibición de cualquier ropa, pancarta o accesorio amarillo asociado con el movimiento. Aquellos que violaran la prohibición se enfrentaban a arresto, detención y enjuiciamiento bajo la controvertida ley de sedición del país, una ley a menudo criticada por su lenguaje amplio e impreciso, utilizado para silenciar la disidencia. La prohibición de la ropa amarilla, un color previamente desprovisto de cualquier connotación política en Malasia, envió un mensaje escalofriante a los ciudadanos. Incluso las expresiones de disidencia más inocuas no serían toleradas. La justificación del gobierno para la prohibición se basó en gran medida en la narrativa de mantener el orden público y prevenir posibles enfrentamientos entre los partidarios de Bersih y los contramanifestantes. Sin embargo, los críticos argumentaron que la prohibición era una respuesta desproporcionada a la naturaleza pacífica del movimiento Bersih, cuyas manifestaciones habían estado en gran medida libres de violencia. La prohibición fue vista como un intento flagrante de reprimir la libertad de expresión y reunión, derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Malasia, pero cada vez más amenazados ante el creciente autoritarismo. La decisión del gobierno malasio de prohibir la ropa amarilla se encontró con una condena generalizada, tanto a nivel nacional como internacional. Grupos de derechos humanos y activistas a favor de la democracia denunciaron la prohibición como un ataque a las libertades fundamentales, argumentando que establecía un precedente peligroso para futuras restricciones a las libertades civiles. El gobierno, sin embargo, se mantuvo desafiante, sosteniendo que la prohibición era necesaria para prevenir el desorden público y proteger la seguridad nacional. Los funcionarios argumentaron que el movimiento Bersih, a pesar de sus afirmaciones de ser pacífico, representaba una amenaza para la armonía social y podía incitar tensiones raciales y religiosas. Señalaron manifestaciones anteriores de Bersih que habían resultado en pequeñas escaramuzas con la policía, utilizando estos incidentes aislados para justificar la prohibición generalizada.
La aplicación de la prohibición de la ropa amarilla fue rápida e implacable. Se desplegó un gran número de policías en las principales ciudades, deteniendo y registrando a personas sospechosas de llevar ropa amarilla asociada con el movimiento Bersi. Aquellos que violaban la prohibición a menudo eran sometidos a acoso, intimidación y detención arbitraria. Los vendedores ambulantes que vendían camisetas y accesorios amarillos fueron allanados, sus mercancías confiscadas y sus medios de vida interrumpidos. La prohibición, lejos de ser un mero gesto simbólico, tuvo consecuencias reales e inmediatas para los malasios comunes que se atrevieron a expresar su apoyo al movimiento Bersi. Los intentos del gobierno de justificar la prohibición de la ropa amarilla como una medida necesaria para mantener el orden público sonaron falsos para muchos malasios. La prohibición fue ampliamente percibida como un intento desesperado de un gobierno que perdía el control del poder para silenciar las voces disidentes y reprimir cualquier desafío a su autoridad. La aplicación arbitraria y de mano dura de la prohibición solo sirvió para erosionar aún más la confianza pública en el gobierno y alimentar las llamas del descontento que la prohibición pretendía extinguir. Más allá de las calles, la prohibición de la ropa amarilla impregnó la vida diaria en Malasia. Los ciudadanos comunes se encontraron navegando por una nueva realidad donde su elección de vestimenta podía tener consecuencias inesperadas. Las escuelas, los lugares de trabajo y los espacios públicos se convirtieron en campos de batalla de cumplimiento y resistencia. Los padres se preocupaban por las implicaciones de que sus hijos vistieran de amarillo en la escuela, mientras que las empresas se enfrentaban a dilemas sobre su marca y mercancía. El impacto de la prohibición no solo lo sintieron los activistas, sino cualquier persona que poseyera o usara ropa amarilla. El alcance del gobierno se extendió a todos los rincones de la sociedad, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. Sin embargo, frente a una represión tan generalizada, el espíritu de resistencia se mantuvo fuerte. Los malasios encontraron formas creativas de eludir la prohibición, utilizando símbolos sutiles y mensajes codificados para expresar su solidaridad con el movimiento Bersi. La prohibición del amarillo, destinada a reprimir la disidencia, fomentó inadvertidamente un sentido de unidad y resistencia entre la gente. La lucha por la democracia en Malasia, marcada por la prohibición de la ropa amarilla, se convirtió en un testimonio del poder perdurable de la acción colectiva y el deseo inquebrantable de una sociedad justa y transparente. Bueno, hablemos de una de las estrellas del pop más grandes del mundo, Beyoncé, y su experiencia con la censura en Malasia. Verán, Beyoncé tenía programado un concierto en Malasia en 2007. Sin embargo, su concierto fue cancelado debido a preocupaciones sobre sus atuendos provocativos y movimientos de baile. Las autoridades consideraron que su actuación no se ajustaba a los valores culturales y religiosos del país. Este incidente destaca las estrictas leyes de censura en Malasia, especialmente en lo que respecta al entretenimiento y los medios de comunicación. Es fascinante, ¿verdad?, cómo diferentes culturas manejan estos temas. En muchos lugares del mundo, el amarillo se ha convertido en un símbolo de democracia y libertad. Desde el movimiento del girasol en Taiwán hasta el movimiento de los paraguas amarillos en Hong Kong, el color amarillo a menudo se ve como un faro de esperanza y resistencia. Es fascinante cómo un color simple puede unir a personas de diferentes culturas y naciones en su búsqueda de derechos democráticos. Dentro de Malasia, la prohibición del color amarillo provocó una amplia gama de reacciones. Muchos se indignaron, considerándolo una violación de su libertad de expresión. Otros lo vieron como una medida necesaria para mantener el orden público. Las redes sociales se inundaron de debates y discusiones, y algunos incluso encontraron formas creativas de eludir la prohibición. Estaba claro que el tema había tocado la fibra sensible del público malasio. La comunidad internacional no se quedó callada. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros condenaron la prohibición, calificándola de violación de las libertades básicas. Hubo numerosos llamamientos para que el gobierno malasio reconsiderara su postura y defendiera los principios democráticos. La presión del exterior añadió otra capa de complejidad a la ya tensa situación. De cara al futuro, el futuro de Bersi
y la lucha más amplia por la libertad de expresión en Malasia sigue siendo incierto. Si bien el movimiento se ha enfrentado a importantes desafíos, su resistencia y el apoyo que ha obtenido tanto a nivel nacional como internacional sugieren que la lucha está lejos de terminar. A medida que Malasia continúa evolucionando, el papel de Bersi y movimientos similares será crucial para dar forma al panorama democrático del país. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia.